largamos. Bueno, entonces largamos. Primero voy a anunciar el título que me parece fascinante, ¿no? Eh, las afecciones con mil caras emocionales. ¡Wow! La epilepsia del lóbulo temporal. Creo que es fascinante esto. Así que León, en terapias de avanzada, estamos muy agradecidas bueno, por esta disertación. Así que te damos lugar para que puedas comenzar ya. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias a Raquel y a Susana y a la institución por todo su apoyo y su colaboración. Bueno, trataremos de dar una información sobre un tema que es el más frecuente de las epilepsias, la peor diagnosticada y la peor tratada. Entonces vamos a empezar con el primer power, ahí con bueno, correlo un poquito, ahí está. La epilepsia del lóbulo temporal es una afección que tiene mil caras. Por favor, apaguen los... Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Está grabando? Perdón, ¿se está Estamos- grabando? Sí, 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 Raquel. estamos grabando. Ok. Lo que vamos a tratar incluye un gráfico sobre el cerebro y los lóbulos, las funciones de cada uno, el esquema, el electroencefalograma, su valor y su peligro, la terapéutica y sus beneficios y peligros. Pasamos. Déjame pasar a mí. Acá están los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Acá están las funciones de cada uno de los lóbulos. Nosotros tenemos un instrumento invalorable que es el que permite la comunicación con el medio, el que permite el crecimiento, la visión, la comprensión, la socialización, el aprendizaje. Todo el desarrollo del género humano se hace a partir de un instrumento invalorable que es el cerebro y sus lóbulos. Nos vamos a concretar solamente en el lóbulo temporal, que tiene muchas funciones y dentro de ellas se destacan la conducta, donde influye notablemente, la audición, que interviene también en forma importante, la memoria, tal es así que es el lugar y es el medio o signo que más precozmente se altera durante el Alzheimer, el lenguaje y la visión. Este cuadro es fundamental. No se asusten que todo esto va a ser desglosado, entendido y comprendido. Desde el punto de vista popular, digamos así, lo más conocido son las crisis tónico-clónicas, donde hay un movimiento de los miembros superiores e inferiores y una pérdida de conocimiento, una caída al suelo, una mordedura de lengua, una relajación de esfínteres. Esta forma no es la más frecuente. La más frecuente son las del lóbulo temporal. La forma tónico-clónica es una forma que tiene su origen en el lóbulo frontal. Esta tiene su origen en el lóbulo temporal. Los automatismos son muy variados y los vamos a ver. Las manos, las psíquicas son sumamente importantes, donde de golpe alguien tiene una sensación, una vivencia de un hecho total y lo vive con todas las funciones de su cerebro y de su cuerpo. Las interpretativas, donde
cree ver una realidad, pero es una alucinación. Las emocionales, que son sumamente interesantes y las vamos a ver. Desde ya les adelanto que todas estas formas tienen una clave que la vamos a mostrar luego para poder diferenciarlas de lo que sea puramente emocional. Las crisis sensoriales pueden ser auditivas, de vértigos, olfatorias, gustativas. Las crisis vegetativas son abdominales, cardiorrespiratorias, faciales, disfásicas en lo que hace el lenguaje, adversivas en la postura de la cabeza. O sea, hay infinidad de situaciones que parecen emocionales y que se ven o se viven como experiencias, interpretaciones, sensaciones, y en realidad son crisis del lóbulo temporal. ¿Cómo se diagnostica la crisis del lóbulo temporal? La primera forma de entender que un objeto redondo, rojo, de 5 centímetros de diámetro o 4 es una manzana, es teniendo previamente la información de lo que es una manzana. Acá es lo mismo, hace falta conocer estos cuadros para poder después ubicarlos. Una vez que uno los conoce, los puede identificar con todos los síntomas de las crisis focales. Las otras son generalizadas y tienen un curso especial. Ahora vamos a ver bien cuál es el curso y cómo se hace el diagnóstico. Las crisis focales temporales se acompañan muchas veces de crisis generalizadas, es decir, además de tener el automatismo, las alteraciones de visión, forma, etcétera, tienen también pérdida de conocimiento en muchos casos. Y finalmente tienen un electro que muestra el foco a nivel del lóbulo temporal. Veamos este cuadro que para mí es fundamental. En primer término, arriba se ve una línea horizontal. Bruscamente, la persona cae en un estado, permanece y bruscamente vuelve a salir y entra de nuevo al patrón normal. Cuando se trata de cuadros emocionales, hay un devenir, una profundización, una secuencia y una salida. Hay una evolución. En cambio, esto es lo que define la crisis temporal. La aparición brusca, la persistencia y la desaparición brusca. Esto es la clave junto con el electroencefalograma. El electro tiene que ser bien hecho. El 95% de los electros que se hacen en la Argentina están bien hechos, felizmente. Hay un 5% lamentable que está mal hecho y peor interpretado y además usado, entre comillas, para diagnósticos que son incorrectos. Eso es grave y hemos visto pacientes que durante años toman nefastas medicaciones siendo absolutamente innecesario porque el diagnóstico estaba mal hecho y mal apoyado por un electro peor interpretado. Las crisis visuales temporales, vamos a ver. En las crisis visuales está involucrado el procesamiento de la información visual y otras funciones cognitivas. Una de las formas más frecuentes son las alucinaciones visuales. Las alucinaciones visuales se presentan como destellos de luz, de colores, de formas geométricas, de personas.
Yo tengo y he tenido pacientes donde de golpe, en el inicio del sueño o en un momento dado, la paciente ve una imagen mal dibujada de una persona y la ve y la siente y tiene una sensación de angustia porque no termina de identificarla. Así como aparece, dura un instante o un tiempo y bruscamente desaparece. Estas alucinaciones visuales son frecuentes, son muy comunes. Hay otras formas donde el objeto se acerca o se aleja. Y en los chicos y en los adultos se observan que de golpe una imagen cambia de tamaño. Hay también lo que se llama déjà vu o jamais vu, que son sensaciones de intensa familiaridad o, por el contrario, de algo extraño o desconocido, frente a elementos que son comunes, conocidos. De golpe uno los ve y no los reconoce, o bien crea una nueva imagen cuando es una alucinación. Inés, 34 años, para mostrar un caso, es profesora de inglés y de hace un par de meses tiene episodios nocturnos donde aparece la imagen de una persona en la penumbra. No puede precisar cuánto dura. Esto la llena de una enorme angustia. Es una alucinación visual. La vio un médico que diagnosticó brote psicótico y le indicó un potente medicamento que le produjo importantes efectos secundarios. Por ello hace una nueva consulta y el electro que le hicimos mostró una descarga focalizada en el lóbulo temporal, tratada con una benzodiazepina, que es lo mejor, que es el clobazam. Se vio una recuperación al cabo de un tiempo junto con un apoyo terapéutico especial. Aquí se ve una representación de las alucinaciones visuales, pero son muy variadas para cada caso. En los chicos, por ejemplo, hemos visto que se quejan o comentan: qué grande está mi mano ahora, cómo creció la cara de mamá, cómo se achicó ese árbol. Entonces lo pueden interpretar como que está más lejos o más cerca, porque creen que el objeto se aleja y en realidad lo que ven es achicada la imagen. También hay fenómenos de amaurosis o ceguera transitoria. Son crisis que pueden causar una pérdida temporal de la visión. Felizmente, de alguna manera, este tipo de crisis van acompañados de otras variedades que llevan a la sospecha de que son crisis temporales. Usualmente no están aisladas, no son únicas, no tienen una sola forma de presentación. El cambio brusco de tamaño puede ser acompañado de descargas a nivel de la comisura. Siente como un hormigueo, un destelleo en esa zona que viene, dura un instante o más tiempo y después se va. También hay alucinaciones auditivas y olfatorias que involucran a la percepción de los sonidos u olores que no están presentes. Y sobre esto vamos a volver en un instante. Pero vamos a hablar de una crisis que es común y que se ve más notablemente en chicos. Son
crisis de miedo o de terror. El chico está normal. De golpe, ¡prim!, empieza, cae, tiene una crisis de terror, corre a una esquina, espantado, grita, llora, gesticula, demuestra su terror, vuelve de nuevo, está totalmente normal. Estas sensaciones de miedo o intensidad, ansiedad intensa, se presentan sin motivo, sin una secuencia. No hay una reacción frente a un estímulo, hay un sin motivo que aparece y un sin motivo donde desaparece. Los automatismos son movimientos repetitivos e involuntarios, como masticar, tragar, frotarse las manos, o bien movimientos de la comisura labial. Todas estas crisis pueden durar varios minutos, en algunos casos, preceder a una crisis generalizada. Empieza con un movimiento, luego hay una pérdida de conocimiento, una caída al suelo y la crisis tónico-clónica. No siempre ocurren con mucho menos frecuencia estas crisis generalizadas que las focales. Las focales se presentan 9 de cada 10 veces aisladas y cada tanto aparece una forma generalizada. Los automatismos es una forma de descarga automática sin una razón que lo explique, aparece, dura y desaparece. Los chicos con crisis de terror, dijimos, tenemos un caso de Jorge, 6 años, es totalmente normal, interrumpe su juego, bruscamente corre a una esquina del cuarto y el electro muestra la descarga del lóbulo temporal. Se instruyó a los padres para que lo contengan cuando pase tal situación, de que no es una situación de berrinche, no se trata de un llanto o de una situación voluntaria, es una cosa automática. Medicado, pudo evolucionar perfectamente bien. Aquí representamos las crisis de terror del lóbulo temporal. Las alucinaciones olfatorias y las gustativas son percepciones sensoriales falsas. No corresponden a ningún estímulo real en el ambiente. Las olfatorias son bastante dramáticas porque en general son olores desagradables. Con menos frecuencia son agradables, se perciben como extraños e intensos. Pueden ser olor a quemado, podrido, a sulfuro, a humo, a sustancias químicas. Y ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial de los tumores del lóbulo temporal que dan este tipo de situaciones. La primera diferencia clínica es que en el tumor del lóbulo temporal el olor persiste más y se acompaña de otro tipo de síntomas, de otro tipo de cuadros, de otras formas de crisis, de una tomografía alterada, etcétera, etcétera, y alteraciones de la visión. Los olores desagradables son una forma que puede durar brevemente o bien persistir. A veces es unilateral, lo cual es una rareza. Uno lo percibe con una fosa nasal y no con la otra. Y esto orienta para después saber la localización de la lesión, de qué lóbulo temporal está alterado. Lo del gusto es bastante raro. Yo personalmente no he visto ningún caso en este sentido, pero está muy bien descrito. Son
percepción de gustos que están ubicados en determinadas zonas de la lengua. El dulce, el salado, el ácido, el amargo. Vienen, aparecen, duran un tiempito o un instante, segundos, minutos y desaparecen. El origen de las alucinaciones son muy comunes en las crisis epilépticas del lóbulo temporal que involucran la corteza olfatoria o la gustativa, pero también pueden verse en migrañas, en histerias. En histeria, la histeria tiene una cantidad de manifestaciones clínicas que facilitan su diagnóstico y es un elemento que debe ser tenido en cuenta para el diagnóstico diferencial. En las lesiones cerebrales, en las infecciones del sistema nervioso central, en los tumores de cerebro. En las auditivas, escuchan sonidos que no existen. Acá debe hacerse un diagnóstico diferencial con el tinnitus, o de los acúfenos, como también se llama, que tienen características distintas porque persisten, son muy difíciles de tratar desde el punto de vista médico, no van acompañados de nada, pueden ser producidos por hipoacusia, o sea, la gente que escucha menos puede percibir este tipo de alucinaciones auditivas. Pueden tener o ser murmullos o incluso voces, o bien sonidos simples o complejos. El paciente puede experimentar distorsiones en la percepción de los agudos más graves o más agudos. Aquí tenemos la representación, a veces es intenso y es desagradable. A veces se experimenta una sensación de familiaridad con un sonido o una música como si ya la hubiéramos escuchado antes, aunque sea nuevo. También hay pérdida temporal de la audición, así como hay de la visión, cegueras transitorias o momentáneas, también puede haber de la audición, vienen, duran poco y desaparecen así. Aura es la denominación a crisis indicando el lugar donde está el origen de la crisis. Un aura es una crisis, no es lo que precede, lo que anticipa a una crisis, es la crisis en sí, es el lugar de origen de la crisis. Este lugar focalizado puede quedarse ahí y tener una de las 1000 manifestaciones que hablamos, o bien puede extenderse al otro hemisferio, a tener una pérdida de conocimiento y tener otra forma de convulsiones. Las crisis focales pueden estar acompañadas de otros síntomas cuando están relacionadas con el lóbulo temporal. Alteraciones en la memoria, confusión, cambios en los estados emocionales, crisis generalizada. El electro complementa y certifica el diagnóstico. Después de la crisis, el paciente puede quedar desorientado o con dificultad para recordar algo o nada de lo que hubo durante el periodo de confusión. Después de cualquier tipo de crisis, hay un momento de confusión donde no se recuerda lo que ha pasado y ese momento post-crisis puede durar en algunas circunstancias especiales bastante tiempo. Acá ponemos un ejemplo refrescante y diferente
que es lo que Jean Miró, el gran pintor, llamaba automatismo psíquico. Intenté plasmar las alucinaciones, dice él. Estos genios de la pintura tenían la teoría, a mi juicio, discutible, de que si uno dejaba el lápiz, él dibujaba lo que el impulso le indicaba. Y entonces aparecían obras maestras que realmente tienen un gran equilibrio y que no son tan automáticas ni tan inconscientes. De cualquier manera, es una ilustración de un genio de la pintura. Las crisis temporales tienen la mayor tasa de malas praxis por el diagnóstico tardío, por la medicación inefectiva o inadecuada. ¿Qué es lo que ocurre con la medicación? Por razones graves y diversas, de las cuales no voy a mencionar nada, hay una tendencia médica a utilizar lo que el marketing indica, tanto en el sentido positivo como negativo. Dice, la droga de moda es A, y uno ve que todo el conjunto de los convulsivos que pueden estar al alcance de uno usan el mismo remedio. ¿Por qué? Porque el marketing maneja lamentablemente una cantidad considerable de criterios médicos que son muy discutibles. Hay medicación efectiva y bueno. Es necesario conocer este cuadro para evitar los daños del mal diagnóstico. Un diagnóstico diferencial es el síncope, donde hay una pérdida transitoria de conciencia y tono. Hay una brusca reducción del flujo cerebral. La persona empieza a ponerse pálida, sudorosa, sensación abdominal, la vista se le nubla, pierde el conocimiento, no siempre. Y no es una crisis epiléptica, tiene un electro normal, es una crisis vagal. Hay que diferenciar claramente la histeria, la psicosis. Hay un viejo experimento que se hizo en Estados Unidos donde alguien hizo un desafío, era un psiquiatra, hizo un desafío a sus colegas y mandó 10 médicos que dijeron que escuchaban voces y a los 10 los diagnosticaron como un delirio, los medicaron y luego se reveló la realidad del tema. La neurosis, los medicamentos pueden producir estos cuadros y los tumores también. En la terapéutica hay diversos e ingeniosos y malignos, podemos decir malignos sin que la palabra sea incorrecta, inventos de la industria farmacéutica. Uno de los inventos más gloriosos y malignos se llama la titulación. El prospecto dice, use maicena, digamos, para decir cualquier nombre, para tratar la enfermedad X. El primer día, usted lo tiene que titular, dice de la siguiente manera. El primer día le da una cucharita de maicena, a los 3 días le da 2, a los 4 días le da 5 y lo mantiene por 5 indefinidamente. A partir de ese invento hicieron otro que es el de la concentración terapéutica de un medicamento. Cada uno de nosotros absorbe, metaboliza y elimina los medicamentos, los alimentos y demás cosas que ingiere en forma personal. Yo necesito un analgésico, un amigo mío necesita 4
el otro 5 para que clínicamente sea efectivo. La efectividad es un fenómeno clínico, no hay un nivel sanguíneo. Los dosajes en sangre solo sirven para medir la toxicidad. Para eso sí es útil, dosar para el fenobarbital, donde se dañan tantos chicos, dosar diversos medicamentos para ver si pasaron el rango aceptable o si aparece anemia, pero el resto no tiene sentido. Dosar las benzodiazepinas no tiene sentido porque no tienen dosis letal. O sea, que tenga más o menos concentración en sangre no varía en nada. Si uno se toma una caja de una benzodiazepina, duerme. O a lo sumo puede dar lo que se llama una reacción paradojal, o sea que en vez de sedarlo lo excita. Parte de lo que se receta son sugerencias, entre comillas, de la industria. Usar la peor medicación, la más promocionada, la más rentable para los laboratorios. Ejemplo lamentable y de causa desconocida, el uso del fenobarbital en los recién nacidos, aunque lo mejor son las benzodiazepinas. Roche apoya negativamente este criterio y él, para manejar el criterio médico, deja en último término el inyectable para las convulsiones en la guardia. Pero todos sus medicamentos, todas las benzodiazepinas, que se calcula que son 2000, de las cuales hay una docena en el mercado, todas las benzodiazepinas tienen acción anticonvulsivante. Pero es una mala palabra decir estoy tomando un antiepiléptico o un anticonvulsivante. Es mucho mejor decir a mí me viene muy bien un tranquilizante. Entonces el mercado del tranquilizante es así, el de los anticonvulsivantes es 1000 veces más chico. Entonces, ¿qué hacen? Promocionan lo que hay que usar y lo peor, hay muchos colegas que siguen la palabra santa del laboratorio. La mayoría de las epilepsias se curan. No es cierto de que la medicación es de por vida, que las crisis dañan. Esto es un invento. Hay que medicar con una benzodiazepina. La atención psicológica en todas es fundamental. El encuadre es algo categórico de ser tenido en cuenta. O sea, hay una escuela que está representada por la escuela norteamericana y es seguida mundialmente, que dice, Juan es un epiléptico. No, Juan no es un epiléptico. Juan sufre de convulsiones. Una cosa es, ese señor es un resfriado. No, no, yo no soy un resfriado, yo tengo un resfrío. Yo no tengo una camisa como quien se pone la camisa de un cuadro de fútbol. Yo no tengo una personalidad epiléptica porque no existe. Yo no tengo una enfermedad crónica. Yo tengo una afección que se produjo por fiebre, como en las febriles de los chicos, una afección que se produjo por un traumatismo, por una herencia, que viene y es como todas las afecciones. Por eso, si la atención psicológica se plantea correctamente, la primera definición es Juan sufre de convulsiones. No es que Juan es un epiléptico. Hay que informar al paciente y fomentar su autonomía. Los médicos no somos dioses, no tenemos la verdad absoluta y como todo enfoque científico, la verdad de hoy es la mentira de mañana.
porque la ciencia evalúa, reevalúa y discute sus propios criterios. Esto hay que informarle al paciente, que él lea el prospecto. La mayor parte de mis colegas dicen no lea el prospecto, al contrario, lea el prospecto porque los médicos no podemos tener en la cabeza la infinidad de efectos secundarios que pueden producirse. Leer el prospecto es fundamental para todas las afecciones. Explicar las limitaciones del cuadro. Bueno, ¿qué limitaciones? Medicarse regularmente, dormir lo adecuado y no tomar alcohol. 3 cosas son suficientes. Explicar lo que yo llamo la teoría del túnel. Uno vive dentro de un medio y un límite inferior y superior, un túnel. Si uno se pasa, como se pasa de rosca, como se dice habitualmente, o se sobreexcita, lo cual uno lo ve en los chicos que van a una reunión de adultos que tienen música de gran volumen, que además de dañar el oído, provoca un estímulo muy molesto y genera crisis. Tienen la luz que además facilita las crisis, la aglomeración que facilita las crisis, el sobreestímulo y la frustración son los 2 elementos que están por arriba y por debajo del túnel que desencadenan crisis y desencadenan cuadros psicosomáticos. Los test psicológicos, Roger, Bender y afines, no diagnostican la epilepsia. Por favor, ya se inventó hace 1000 años el electroencefalograma, no es necesario agregar cosas que no son tal. Ce n'est pas une pipe. Esto decía Magritte, esto no es una pipa, es real, esto es una representación. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, algún comentario, le rogamos a todos que puedan expresarse en forma breve para que todos puedan hablar. Y Raquel, Susana, para empezar. Bueno, muy lindo y muy útil, sobre todo para los terapeutas que se comen tantos cuadros clínicos, tildándolos de emocionales, ¿no? Punto en el cual siempre hay que mirar porque un tratamiento no es solamente las emociones que te pasan por el corazón, también hay que abordar la parte física de la persona, las consecuencias de eso y tratarlo, ¿no? En una sinergia. Y para eso hay que saber diagnosticar diferencialmente y ver también las diversas etiologías de síntomas, cosa en la que yo siempre insisto mucho y parece que fuese todo médico para mí, ¿no? Pero bueno, no es así. Pero hay que fijarse en esto, hay que apoyarlo, hay que preguntar, hay que hacer un régimen higiénico dietético del paciente. Lo primero es sacarle todos los obstáculos en el cuerpo físico, ¿no? Para que se pueda trabajar mucho mejor sobre lo emocional. Esa es mi opinión, ¿no? Gracias. Sumamente útil, León, muy interesante. La verdad que respeto mucho todo esto y precisamente hace poco te derivé una paciente que tenía una dosis de agresividad muy alta y que aparentemente no había ninguna justificación, digamos, emocional, de conflictos o de traumas que avalara que esta persona tuviera esta manifestación agresiva. Y creo que la estás viendo. Así que coincido con Raquel que hay veces los terapeutas se comen, digamos, tantas cosas, caen a veces en todo lo psí
y no todo sí, eso lo decimos siempre, ¿no? Una parte puede ser, pero hay muchas otras manifestaciones que el terapeuta tiene que estar informado. Así que esto creo que es una obligación saberlo. Lo vamos a difundir para que realmente los terapeutas puedan tener, bueno, puedan evaluar criteriosamente, sobre todo poder deslindar, no todo es sí. Así que muy interesante, muy noble tu presentación. Muchas gracias. Si alguien quiere algún comentario, que levante la mano y lo escuchamos. Guillermo, abrí el micrófono para que pueda. Guillermo, creo que ya tiene abierto el micrófono. No, no tienes. Ahora Ahora está. sí. No, mirá, no sé si se alcanza a ver porque quería mostrarles un libro que tengo acá. No sé si alcanzan a leerlo. Sí. Sí, Está muy Bueno, bien. este libro tiene más de 20 años, es de 1999. Y ya se hablaba exactamente lo mismo que acaba de decir León. Es decir, esta dificultad para diagnosticar, para separar una cosa de la otra, para tener claramente el concepto de epilepsia. Y la otra cosa es que las epilepsias del lóbulo temporal son bastante frustrantes porque muchas veces, por ejemplo, esa combinación entre crisis generalizadas, motoras, es decir, convulsiones, y todos los otros síntomas, hace que se trate de ajustar la medicación a veces por los síntomas que no son motores, que pueden corregirse de otra manera. Y eso hace que los médicos vayan, quiten, pongan, mezclen, y los resultados no son tan buenos como se podría esperar. Y yo creo que avalo la combinación, la colaboración del campo psi por muchas razones. En primer lugar, para esclarecer el diagnóstico, para acompañar y porque a veces el padecer una enfermedad que puede ser crónica finalmente, si no es adecuadamente tratada, necesita ese acompañamiento, necesita que la familia empiece a mirar la situación de otra manera, que las crisis por ahí sean contenidas en algún caso, etcétera. Así que yo creo que la combinación entre el neurólogo, que va a tratar una parte, digamos, más biológica, y la parte psi, que puede estar en manos de un psicólogo o psiquiatra, me parece fundamental, porque es la única manera a veces de llegar a buen puerto este tipo de pacientes. muchas gracias, Guillermo. Anyone? No more questions. Bueno, yo creo que o todo fue claro o todo fue oscuro. Ahí Patricia quiere hablar. Abrí el micrófono de Patricia. Está, está mudo. Ahí Ahora está. sí. Sí, yo, la verdad que es muy interesante para mí haber entendido, dividir las cosas, porque bueno, yo con mi hija que tiene problemas para resolver en la parte emocional y en su diagnóstico, eh, es como que me acerco más a Victoria en vez de acercarme más solo a la patología y a los miedos que pueden suceder si ella no tiene, no está bien atendida o mi ignorancia a lo mejor me ponía demasiado emocional y la sobreprotegía. Así que aprender para poder eh, dejarse acompañar por tanto el neurólogo como los psicólogos. Ella tuvo un avance impresionante, pero yo como mamá, este aprendizaje con ustedes me hace más sana para ella misma también y para la familia. Así que muchísimas gracias. Contrario, un gusto. Cristian, no. That's all. ¿Sí? Bueno, yo creo que
lo cerramos acá. Una última pregunta. ¿Contacto de ¿Cómo no, profesionales? Cristian? No te Perdón. entiendo. Después, mediante Susana o de alguna manera, me gustaría tener contacto de profesionales para poder hacer un seguimiento desde este enfoque. No entiendo bien. Hacer un seguimiento. No se escuchó bien. Y lo que necesitaría sería contactos o profesionales que puedan trabajar esta situación desde este tipo de enfoque. ¿Cómo ¿Me no? escuchó? Bueno, yo trabajo en eso, así que ahí está ya. Y además quería comentarles que esta charla va a estar en YouTube, en el canal mío, y además va a estar en el canal de Raquel y de Susana, con nuestros nombres directamente en minúscula www. Ahí encuentran todos los datos necesarios. Sí, también Cristian, o directamente podés consultar con el doctor León Benazayac o podés consultar con Raquel, que es médica. Yo soy doctora pero en psicología, pero de alguna manera si llegas a hacer algún comentario, yo sé cuáles son las fuentes para ayudarte a derivar un caso, ¿no es cierto? Ujú. Claro. Muy bien. Bueno, un Y bueno, saludo a todos. también tenemos acá a la doctora Marta Almaraz, médica de Tucumán, que Ah, también es una excelente profesional, una excelente terapeuta, perdón, y que hace tiempo que nos viene acompañando y realmente tiene su palabra es muy valiosa, porque tiene una mente muy abierta para captar, digamos, eh, todo esto, ¿no es cierto? Más toda la información médica que tiene, ¿no? Así que esperamos que en algún momento la doctora Almaraz, Matilde, también pueda darnos una linda charla sobre todo lo que ella hace, ¿no? Gracias, Su. La verdad es que no estoy práctica en la cuestión esa de disertación. Yo me aboco al tema paciente y no doy charlas ni cursos porque nunca digamos como que no me llamó la atención hacerlo yo. Me gusta mucho escuchar tanto los conocimientos así aprendidos, las experiencias del doctor León, que ya lo escuché unas cuantas veces, todo es muy importante, muy útil y se agrega los conocimientos que cada uno tiene. Así que bueno, tal vez sea, tal vez sea cuestión de contar casos Por ejemplo, más que cosas. sí, eso también es Sí. bueno, tener un día, una jornada en donde se puedan contar casos. Pues es que justamente hoy amanecí pensando en eso. Digo, qué bueno sería copiarlo, entre comillas, pensaba comentarle a Raquel también, copiarlo un poco a León y que pudiéramos empezar a presentar casos que tenemos, porque trabajamos todos los días, tenemos realmente casos sumamente interesantes. Y bueno, también es una propuesta para alargar al aire que aquellos que quieran pueden contar con nosotros para hacer una presentación de casos y vamos sumando. Ujú. Me parece muy valioso esto, Susana, porque yo decidí a partir del año pasado, del 2023, los lunes a la mañana tengo 3 horas de interconsulta. Entonces allí acopio todas las consultas que tengo que hacer con las distintas especialidades por mis pacientes, porque esto me pasó a partir de un caso en el cual con distintos profesionales que miraban a un mismo paciente, teníamos luego en la terapia familiar, que es lo que yo hago más asiduamente, teníamos 5 pacientes distintos. Entiendo. Entonces nos encontrábamos con que había 5 pacientes, y no había 5 pacientes, había uno.
Claro. y la posibilidad de trabajar en interconsulta, que es muy parecido a esta propuesta que vos estás haciendo, nos daba la uniformidad del paciente y entonces la estrategia terapéutica en común que íbamos a llevar a cabo, unos primero, otros después, y cómo se iba a ir desarrollando. Esto con 15 minutos de interconsulta per cápita, no es tanto tiempo invertido. Sí, y es sumamente nutritivo para Elemental. todo terapeuta, para, ya sea para los comienzos o siempre es bueno tener, digamos, estos puntos de vista o afinar los diagnósticos, que a veces nos enamoramos nosotros mismos de aquello que estamos pensando y que creemos que es, y por enamorarnos resulta que dejamos de ver otras aristas, ¿no? Y que nos ayudarían mucho a hacer un encuadre mejor todavía para el tratamiento. Así es, así Pero es, yo me anoto. es un tema eso de que a veces los terapeutas nos enamoramos con lo que pensamos y que creemos que es eso, y por ahí si de repente debatimos, nos damos cuenta que, bueno, que podemos ampliar nuestros horizontes, Así es. nuestro trabajo. Muy, muy agradable, como siempre, León, te estamos muy agradecidas. Como siempre, Anda preparando la próxima, León. ¿cómo? ¿Cómo? Anda preparando la próxima, León. Bueno, Tengo la hojita con la lista de todas los temas que has propuesto. A principio de año ya fuimos a comer una vuelta y el doctor nos presentó como 8 o 10 temas al hilo, ¡Qué así. hermoso! Sí, y los tengo todavía con tu letra y todo. En octubre vamos a tener la presentación de la que es la programación neurolingüística, herramienta utilísima. Súper interesante. Perdón, Raquel, no te entendí. ¿La programación de qué? ¿La presentación de qué? Programación neurolingüística, la Ah, PNL, claro, la PNL. Daniel, Y en PNL, sí. noviembre, que es la homeopatía. En Opa, homeopatía hay medicamentos muy interesantes, muy importantes para la epilepsia, muy importantes. Eh, y en las terapias alternativas, por ejemplo, yo tengo una amiga, muy amiga veterinaria, homeópata, pero que trataba, ahora dejó la veterinaria ella, pero a los perritos con epilepsia, con Regio Remedy, opa. con La unos flor- resultados extraordinarios. muy bueno. Extraordinarios, porque el Regio Remedy tiene varios florales. Una de las florales que tiene es para el control-descontrol. Bueno, Claro, la epilepsia es un descontrol, es un claro. foco que de repente descarga algo y, eh, así, out of the blue, como dicen, de golpe, ¿no? Y bueno, hay que tenerlo en cuenta porque hay personas que no tienen tolerancia a las medicaciones alopáticas Alopáticas. o que las obnubilan, pero la homeopatía hay que considerarla porque es una herramienta fantástica, Invalorable, sí. fantástica. Muy bueno. ¿puedo preguntar algo? Sí, como no. Doctor, ¿usted cree que como causa de la epilepsia, convulsiones, alucinaciones, tienen que ver los hongos y parásitos? Es excepcional las alteraciones neurológicas que afectan el cerebro. Hay hidatidosis y algunas otras, pero no son causa de las convulsiones ni de las epilepsias, no, Bien, gracias. contrario. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia y A un beso usted. para Sol, que está ahí y que la estoy mirando, a Sol Valentín. Que es un lindo comentario, Sol. Ahora lo perdí porque estaba en el WhatsApp de... Saludos, doctor. Que sigas bien. Ahí está. Bueno, un beso y hasta la próxima.
Lindo Gracias, Un muchas beso, gracias. hasta la próxima y gracias Susana y Raquel Gracias. Chao, chao. por la movida. Chao.